Hola, Dios la bendiga. Isaac Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. En este momento nomás quería tomar un tiempecito para hablar un poquito de la carta de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Me quisiera expresar de la manera que yo veo este capítulo para que se mantenga de acuerdo con toda la palabra de Dios y no haya una división en lo que es la comprensión o lo que es en el patrón de Dios, o para que no vaya a demostrar que Dios cambia. Así que voy a compartir la manera que yo veo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Ahora puede ser que usted no lo mire así, no hay ningún problema, eso es entre usted y Dios. Yo solamente voy a compartir el porqué. No creo que el 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 nos está permitiendo comer de todo otra vez. Esto es la manera que yo veo esta porción de las escrituras. Sé que hay otras porciones que a lo mejor uno pudiera usar, igual pudiera hacer, o a lo mejor más adelante haré un video también sobre esas porciones, pero nomás quiero enfocarme realmente en esta porción. Vamos a leerlo y ver qué nos dice la palabra de Dios y tratar de mantenerlo dentro del contexto de toda la palabra de Dios y evitar cualquier contradicción. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Ahora, esa palabra o esas palabras postreros tiempos pudiera decir también en su traducción en los tiempos después. Si usted busca Strong's, aquí lo tengo enfrente de mí, significa later. Después, significa viniendo después, y no necesariamente en los últimos días. Comúnmente miramos eso como los últimos días. Uno comienza a ver el alejamiento de la fe desde el primer siglo. Gente comienza a seguir hombres, seguir tradiciones y se apartan de la fe, se apartan de la palabra de Dios. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en todo eso. Pero volviendo al texto, dice: en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, es bien importante que pausamos y reflexionamos sobre lo que acabamos de leer. Dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que muchas veces la gente dice, cuando uno comienza a obedecer a lo mejor las leyes dietéticas, dicen que estás enseñando algo que es contra doctrinas, algo diabólico, es algo que Dios no quiere que enseñe. Quisiera animarle, antes que digas eso, reflexiona. Cuando Dios dio las leyes dietéticas, ¿era doctrina de demonio? Realmente, cuando Dios dio a través de Moisés, cuando habló a Moisés y dio las leyes dietéticas, comerás esto, no comerás esto, era por un espíritu de engañar. Para poder aplicar 1 Timoteo capítulo 4 de la manera que una gran cantidad de porción de los cristianos lo aplican, estaría llamando las leyes dietéticas leyes demoníacas, o que habían surgido de espíritus engañadores. Así que tuviera mucho cuidado de tratar de usar este capítulo, esta porción, como porción de abolir lo que son las leyes dietéticas y permitir que uno puede comer de todo. Ahora, yo no usaría eso, porque en ese caso estaría llamando el que sigue las leyes dietéticas uno que sigue las leyes diabólicas, o leyes que surge de espíritus engañadores. Eso nomás es de primer versículo, así que nomás considera antes de decir algo así. Siguiente versículo: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ya vimos eso, por ejemplo, miramos eso en la religión católica, prohíben casarse. Timoteo, Pablo hablando a Timoteo, un encargado de una iglesia, un anciano, entre comillas, un pastor,
Y hoy en día sabemos que la Iglesia Católica, cual tiene mucha influencia en este mundo, en el gobierno, y también mucho de su ADN lo encontramos en las ADN de muchas religiones cristianas. Ellos prohíben casarse. Luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí donde muchos dicen, ya ves, Dios creó esto. Bueno, vamos a leerlo dentro de su contexto. Y mandarán abstenerse de alimentos. Incluso la palabra alimentos es broma. O sea, no que es chiste, un chiste. O sea, la palabra griega es broma, que es algo permitido por la ley. Ahora, Strong dice ley judía, pero la Biblia no dice ley judía. Dice Dios, estas son mis leyes y mis mandamientos dado al pueblo de Israel. De Israel, pues de Judá, saben judíos, bueno, es otro estudio. Pero Dios dice, estas son mis leyes. Estos son mis mandamientos. Aunque Strong diga que es leyes judías, Dios no dice que es leyes judías, dice que estos son mis leyes. Cuando yo veo y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo tengo que hacerme la pregunta, bueno, ¿cuáles son los alimentos que Dios, porque aquí dice Dios, cuáles son los alimentos que Dios creó para que nosotros podamos comer? No puedo decir que podemos comer de todo. Yo no puedo agarrar esta hoja aquí, romperlo y comenzar a comerlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Todo es limpio. Yo no puedo comer una pluma, un no lo puedo comer, no puedo. Hay muchas cosas, yo no, este hilo, yo no lo puedo comer, porque no fue algo que Dios creó para poder comer. Dios creó ciertas cosas que pudiéramos comer. Y entonces uno tiene que ver, bueno, ¿qué es alimento? O sea, solamente porque uno lo puede tragar, no quiere decir que es alimento. Si uno lo traga, no significa que fue aprobado por alimento. Bueno, muchas cosas pudiéramos hablar en este caso, pero quiero hacer esto breve. Vamos a seguir leyendo al final del versículo 13, y los que han conocido la verdad. Acuérdense, cuando 1 Timoteo fue escrito, no había un Nuevo Testamento. No había una compilación del Nuevo Testamento. Esta carta fue escrita alrededor de 63, 65 después de Cristo. Desde la ascensión de Cristo en el 30 o 33, dependiendo cómo lo mires, hasta el 63, 65. Estamos hablando de 30 años. No había ni siquiera algunas cartas del apóstol Pablo. No había los evangelios. Los 4 evangelios fueron escritos después. ¿Cuál es la verdad? Los que han conocido la verdad. Bueno, lo único que ellos tenían es el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra de Dios en Salmo 119, tu ley es la verdad. Y dice también Malaquías, la ley de la verdad estaba en tu boca. Entonces, ellos tenían que, bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, ya conozco la verdad. Ahora, en esta verdad, tu ley, yo voy a encontrar qué es alimento y qué no es alimento. Entonces, ahora vamos a volver a leer ese versículo, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, que es alimento, algo provisto o aprobado por Dios, que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Siguiente versículo. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ya ves, Pastor Isaac, podemos comer de todo. Bueno, fíjate, Dios creó el humano. ¿Puedo yo comer mi dedo o el dedo de alguien más? ¿Podrá yo comer la pierna de alguien más? ¿Yo lo creo? ¿O sería que estamos sacando este versículo del contexto? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Vinculándolo y manteniéndolo dentro del contexto es alimento que Dios creó. Y el siguiente versículo, alimento que Dios creó, da a entender lo que Dios creó como alimento es bueno. O sea, si yo digo que todo lo que Dios creó, yo no puedo, si alguien llega a mi iglesia de algún país remoto, donde ellos comen personas, canibalistas creo que se llaman, cannibalists, comen personas, y llegan aquí y me enseñan este versículo, aquí Dios creó a ese hombre, él murió, lo descuarticé y comencé a comer su corazón,
Comencé a comer sus ojos, comencé a comer sus manos. ¿Con qué derecho tengo yo decirle que deja de comer? Si es que uso ese versículo de esa manera. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo vuelve a reconfirmar. Versículo 5. Déjame terminar versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Otra vez, no podemos sacarle del contexto o cambiar Dios. Todo lo que Dios provió, todo alimento, no todo lo que se traga, todo alimento, no hay nada que deberíamos desechar. No podemos criticar a alguien porque come carne. No podemos criticar a alguien porque le gusta tacos de fajita. No. Aunque a lo mejor a gente nomás comen vegetales porque son débiles. A lo mejor nomás comen toman nomás agua. Pero yo no lo puedo criticar. Si Dios lo considera alimento, no tengo ningún derecho de criticar aquí a mi hermano. Ahora, si Dios no lo considera alimento, entonces no es alimento. Ahora, siguiente versículo. Aquí es la clave. Porque por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Acuérdense, en este tiempo la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras, lo que comúnmente se conoce como el Antiguo Testamento. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado? Los alimentos. ¿Qué significa santificado? Es puesto aparte. Así que el que lee esto en el primer siglo tiene que ir a la palabra de Dios para ver lo que es santificado, lo que es puesto aparte para alimento. Dice, pero ¿por qué lo miras de esa manera? Porque Dios nos cambia. Mira conmigo, y termino con esto, al libro de Isaías, y si no me equivoco, es el capítulo 65. Y quiero que escuchen esto, versículo 2. Dios está hablando aquí. Esta porción de las Escrituras es antes del reino milenial, que es el tiempo en lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. O sea, es que yo pienso, pastor, que deberíamos. Es que yo pienso como que si Dios cambia. Yo pienso que ya podemos. Yo pienso que ya es posible, ya es legal, ya es lícito. Pues por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Luego en versículo 3 dice, pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira. ¡Wow! Se le pregunta, nos tenemos que hacer, ¿qué está provocando a Jehová Dios de continuo a ira? O sea, es algo que alguien no se está arrepintiendo de. Son cosas que están haciendo constantemente porque anda en pos de sus pensamientos. Mira cuáles son las cosas que irrita a Jehová Dios continuamente. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, en el capítulo 66 hace entender que era un proceso de santificación por lo cual hacían estas cosas. O sea, gente haciendo cosas que ni siquiera Dios piensa o pidió. Gente haciendo cosas en pos de su pensamiento para santificación, diciendo yo soy santificado porque yo pienso que debo hacer esto y tú no lo estás haciendo. Pero sigue leyendo. Que se quedan o habitan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y aquí está. Que comen carne de cerdo. Y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. ¿Qué se hace con ese versículo? Cuando nos dice que todo está bien, que podamos comer, todo alimento está bien, todo lo que se puede tragar es bueno. Entonces, ¿qué hago con este versículo? Lo corto de Isaías y le decirle a Isaías, te equivocaste. Sé que esto es antes el milenio, pero de seguro malentendiste a Jehová Dios. Él vuelve a repetir lo mismo en el capítulo 66. Porque en 2 o 3 testigos se establece todo asunto. Entonces, ¿el apóstol Pedro, su éxtasis estaba equivocado? ¿O más probable estamos equivocados en nuestra interpretación de ese éxtasis? Dice la Biblia en Amós capítulo 3 que Jehová no hará nada nuevo sin que lo revele a sus profetas. Y ahorita
miramos que Dios reveló a su profeta que los que comen carne de cerdo, los que tienen caldos de inmundicia, provoca Jehová Dios a ira de continuo. Así que antes de usar unas porciones o pasajes de la palabra de Dios para justificar y decir que es mi pensar o mi pensamiento, asegúrese que toda la palabra de Dios se concuerda. Si no, ten cuidado. Tengamos cuidado que no estamos irritando a Jehová Dios continuamente. Que Jehová Dios les bendiga. Regresa a casa y leen sus Biblias.